Hola a todos, les habla José Osorio, director de Finanzas de Planeación Digital, y me complace darte la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso de Introducción a los Planes Financieros. Recapitulando un poco sobre las anteriores clases, habíamos profundizado un poco acerca del concepto de prospectiva, habíamos empezado a examinar un poco cómo hacían las prospectivas empresariales y en ese camino nos habíamos dado cuenta que existían diversos tipos de planes a través de los cuales las empresas miraban o proyectaban su visión en el tiempo. Ahora bien, habíamos descubierto también que dentro de ese tipo de planes existían algunos con mayor relevancia que otros, era una relevancia relativa y entre ellos habíamos destacado el plan financiero. Ahora bien, el plan financiero, tanto como el carácter prospectivo que habíamos hablado, tiene unas características muy específicas y es que debe ser sistemático y metódico, es decir que no es algo que se pueda elaborar en una sola etapa y no es algo que simplemente deba llevarse a la ligera en vista de que esto nos va a involucrar recursos como tiempo y recursos como dinero. Ahora bien, siguiendo estas ideas, lo primero que presentaremos serán los criterios de elaboración de los planes financieros. Estos criterios, como deben entenderse, como los pilares a través de los cuales vamos a ir construyendo cada una de las partes que componen el plan. En ese sentido, empezaremos por mencionar que uno de los criterios para elaborar un plan financiero es el sector productivo, es decir, si solamente nos encerramos dentro en el plano empresarial o acotamos todos los ámbitos al plano de empresas, no será lo mismo un plan financiero para una empresa que esté en el sector primario, que será un sector extractivo y principalmente de actividades agropecuarias, al sector secundario, que es un sector de transformación. Entonces, en primera instancia, uno de los criterios para elaborar un plan financiero será mirar en cuál de los sectores productivos está nuestra empresa. Puede ser el sector primario, sector secundario o sector terciario. ¿Por qué solamente hemos discernido estas tres categorías principalmente? Porque más allá de que existan en otros tipos de teorías o de hecho se ha hecho ampliación al respecto, con respecto a otro tipo de sectores, hemos notado que la mayoría de empresas, o sea, un gran porcentaje de la comunidad empresarial se encuentra en estos tres. Bueno, ahora bien, no solamente depende el plan empresarial de esta condición, sino que también depende en buena parte de la gran rama de actividad que exista. Como sabemos, cada uno de los sectores productivos está conformado por una variedad de ramas de actividad que por su naturaleza se aglomeran y forman el sector como tal. Por ejemplo, en el sector primario tenemos lo que es agricultura, lo que es caza, lo que es pesca y también tenemos la parte de extracción de minas y canteras. Entonces, ¿por qué no habrá de ser lo mismo un plan financiero en este sector que en el sector secundario? En el sector secundario, donde encontramos principalmente las actividades de transformación. Y es que resulta que no es lo mismo, no tiene nada que ver los montos de capital que se invierten en minería, por ejemplo, con los que se invierten en una fábrica de bienes y servicios y solamente de transformación. Los servicios como tal, catalogados en el sector terciario, por ejemplo, no requieren inversiones masivas en capital. Sin embargo, generalmente son intensivas en trabajo, no obstante en el sector primario son intensivas en capital y trabajo. Entonces, esta diferencia en las inversiones, en los montos, en la ramificación de los presupuestos, hace que los planes no deban estandarizarse. Entonces, debemos situarnos primero en el sector productivo, luego situarnos en la gran rama de actividad y a partir de allí empezar a entender cuál es el entorno, cuál es la dinámica de mercado y empezar a entender un poco cuál es la situación, cuáles son las bases a partir de las cuales la empresa va a empezar su desarrollo y su actividad operativa. Bueno, siguiendo estas ideas, este orden de ideas, tenemos que dentro de los criterios también hay algo muy importante. Una vez se haya definido el tipo de sector y la gran rama de actividad en la cual la empresa va a desarrollar su operación, es muy importante entender qué tipo de sociedad es. Es decir, lo primero fue un criterio económico y lo segundo es un criterio mucho más normativo, legal y por tanto contable. Entonces, en este sentido vamos a tener
que los tipos de sociedades mercantiles, solamente para citar algunos ejemplos, hemos traído a colación las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas y las sociedades en comandita, bien sea simple o por acciones. ¿Por qué los planes financieros han de diferir en cada uno de estos tipos de estructura mercantil? Simplemente por el hecho de que las responsabilidades sobre el capital y responsabilidades legales de representación de los socios serán diferentes en cada uno de este tipo de sociedades. Asimismo, las fuentes de financiación han de buscarse dependiendo del tamaño del proyecto empresarial. Ahora bien, siguiendo con los criterios para la elaboración de planes financieros, también tenemos el ciclo de la empresa, es decir, no solamente se hace planes financieros para las empresas nacientes, sino que también se desarrolla planes financieros para empresas que ya han alcanzado grados de madurez o que están en etapas de crecimiento, e incluso en el último escenario, que es el menos deseado dentro del ámbito empresarial, que es el de declive. ¿Por qué es muy importante esto? Porque los objetivos han de trazarse dependiendo de la etapa donde se encuentre la empresa, y los objetivos son los que van a sentarse dentro del plan financiero, y el plan financiero ha de indicar los recursos que se han de disponer para la consecución de cada uno de esos objetivos. Ya dado por sentada esta parte de los criterios, que son los criterios fundamentales para la elaboración del plan, entraremos a analizar un poco las fases. Dentro de las fases no hay un criterio teórico estandarizado de cuáles son las fases que deban seguirse, sino que muchos de los planes financieros se hacen siguiendo un poco la naturaleza, el entorno de mercado, la situación de la empresa. O sea, el plan financiero como tal no ha de regirse por un estándar metódico. Sin embargo, dentro de todo este campo, lo que sí es rescatable es que existen algunos fundamentos comunes, algunas etapas que generalmente o de forma tendencial van a seguirse. Entre estas etapas tenemos inicialmente dos etapas que no vamos a ordenar de forma muy directa, es decir, no les vamos a dar un carácter jerárquico, porque simplemente pueden existir en diferentes momentos. En cualquiera de los escenarios serán la etapa inicial, y estas son las dos primeras que hemos citado: la de analizar la pertinencia y alcance del proyecto y la de analizar la realidad de negocio. Estas dos etapas se constituyen como la etapa inicial. ¿Por qué no hemos de decir que una está dentro de otra? Porque simplemente corresponden a un punto de partida, solamente que en diferentes ámbitos. Es decir, analizaremos la pertinencia del proyecto cuando el proyecto todavía no haya entrado en marcha, es decir, cuando todavía sea un proyecto como tal. En cambio, la realidad del negocio será teniendo en cuenta que el proyecto está en marcha. Una vez definido esto, para los dos escenarios hablaremos de otras fases que sí son comunes en cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, el establecimiento de objetivos. Independientemente de que la empresa ya haya entrado en marcha o que la empresa aún todavía se mantenga como un proyecto que no se ha ejecutado, los objetivos serán fundamentales. Obviamente los objetivos responderán al ciclo donde se encuentre la empresa, pero no van a desaparecer. O sea, las empresas siempre habrán de formular objetivos tanto financieros como de posicionamiento, de expansión, de consolidación. Bueno, una vez establecidos los objetivos, como todos los objetivos han de implicar invertir algunos de nuestros recursos, es necesario fijar los fondos necesarios. Es decir, hacer asignaciones presupuestales a cada una de las acciones que llevará la empresa para poder alcanzar los objetivos que ha de plantearse. Una vez hayamos terminado esta parte, las empresas habrán de hacer una predicción del capital en función del tiempo, que en otros términos significa dinamizar y optimizar las asignaciones presupuestales, dado que el presupuesto es lo que nos va a relacionar todo el capital que se invierta, o sea, toda la inversión y financiamiento, con el tiempo. Ya terminada esta parte, las empresas dentro de sus planes financieros lo que deben hacer es controlar y verificar el capital, es decir, que todo lo que se ha planteado en términos presupuestales para cada una de las partidas en efecto se asigne de forma eficiente y se ejecute en los plazos que se han dado. Ya terminado este punto, lo que queda es intentar adelantarse a los factores externos. Hablamos de intentar porque los factores como tal no pueden controlarse.
habíamos mencionado cuando hablamos de los tipos de prospectiva. Solamente dentro de la prospectiva proactiva teníamos un gran alcance en la incidencia sobre el medio, sobre el entorno en que se desarrollaba la empresa. De resto, tanto en el enfoque de influencia como en el enfoque adaptativo, teníamos que la empresa no tenía mucho control, entonces esto hacía que solamente seamos aceptantes de las situaciones de entorno. Sin embargo, sí será un objeto de las empresas dentro de los planes empresariales intentar un poco entender la dinámica del mundo y de esa forma evitar los golpes en el campo financiero. Finalmente, diremos que una de las fases ya será determinar los factores de compensación. Dentro de estos factores tendremos tanto para los trabajadores será la parte salarial, como en el caso de los empresarios o accionistas tendremos la parte de retornos de inversión, de capitales y obviamente la parte de beneficios. Una vez terminadas todas estas fases, ya lo que restaría por decir es que toda esta información que se pueda consolidar deberá sintetizarse en un documento, y ese documento será el plan financiero, y este a su vez será un capítulo del plan de negocios. Bueno, con esto damos por terminada esta sesión. Ante cualquier duda o inquietud, te invito como siempre a que interactúes en nuestro grupo de Facebook, Comunidad Planeación Digital, y espero verte en la próxima clase.